Hola, buenas, soy Juan David Orellana, soy profesor en castellano y filosofía. Justamente voy a hacer esta sección, que van a ser una serie de clases, en donde vamos a exponer justamente el pensamiento de Jacques Derrida. ¿Con respecto a qué? Eh, con respecto a un texto, un ensayo extenso, llamado La farmacia de Platón. La farmacia de Platón es en sí mismo el resumen que hace Derrida y la aplicación de la gramatología o el mecanismo de la gramatología eh, para justamente reforzar esta idea de que desde el texto se pueden sacar a través de su forma nuevas conclusiones acerca de los sentidos que tiene el propio texto. Es decir, el texto pasaría a ser una especie de juego, una especie de dominio por parte de la escritural en cuanto a que quiere dominar ciertas cosas de la realidad. Si yo digo árbol en un texto, lo más probable es que quiera dominar el árbol, mientras que en el juego estaría como toda esta gama de posibilidades, esta gama de palabras que se le parecerían a la palabra árbol o conjugaciones de la palabra árbol que estarían dando justamente eh, nuevas conclusiones, nuevas lecturas para Derrida. Jacques Derrida, para empezar ya de plano, Jacques Derrida nace en 1930 en Argelia y eh, va a ser nacionalizado francés en la década de 1960, 1970, no recuerdo. Y va a fallecer justamente el 2004. Él va a estar dentro de estos filósofos franceses, más que argelinos. Eh, Va a ser influenciado por la mayoría, tanto de los franceses como de los alemanes. Entre ellos va a estar Michel Foucault, que va a ser van a ser los dos grandes pensadores de la época que van a analizar nuevamente el tema del discurso. Y entre otros va a estar Martin Heidegger, Roland Barthes, Freud y Nietzsche. Justamente la mayoría de estos pensadores tienen esta cualidad que es tomar a Nietzsche como un referente genealógico a través de una herramienta que se llama la genealogía y que van a exponer en sus textos justamente una crítica a través de la genealogía, en este caso de las palabras, para Jacques Derrida, de Platón. Nietzsche lo hace, critica fuertemente a Platón, así hablaba Zaratustra y el anticristo. Para Freud también lo va a criticar fuertemente en la interpretación de los sueños y en el malestar de la cultura. Foucault va a tomar una vía un poco más liviana y dispersa, pero de que va a estar criticando la filosofía de Platón a lo largo de su carrera es bastante notable, pero sí disperso. En esto, Jacques Derrida se pone en una postura que es bastante para no caer en dualismos, es bastante dispersa en cuanto al platonismo y al sofismo, que es justamente lo que va a abordar en el ensayo. Y es justamente eso lo que vamos a intentar dilucidar, es decir, esclarecer, que la mayoría de las personas lo pueda entender, y que es más que nada la tesis principal del libro. La tesis principal del libro va a señalar de que la escritura es un mecanismo de repetición y que la escritura nunca va a decir justamente lo que existe dentro de la realidad, sino más bien lo que existe dentro de sí misma. Es por eso que Jacques Derrida crea un vocabulario llamado, que ocupa el concepto de intralingüístico. Que vamos a llamar el discurso derridiano. El discurso derridiano va a señalar que el texto es una entidad que va a unir lo escritural con la lectura. Es decir, él habla con lo escrito. Y estas no van a estar separados
como lo dice Platón, pero tampoco van a estar cercanas a las concepciones de los sofistas. En este tanto justamente justifica esa concepción de texto con este juego conceptual entre el dominio y el juego. El dominio es aquello de lo que el lenguaje hace de significado. Vamos de plano a Ferdinand de Saussure, que es lo del significante, que es la palabra en sí, y el significado, que es el objeto particular que es mencionado. Si uno dice árbol, por un lado, ese árbol es artificial, no existe, es una serie de código lingüístico que está en un idioma, que tiene una serie de gramáticas, unas normas gramáticas que se deben respetar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado está el árbol en sí, el árbol de manera real. Jacques Derrida va a postular de que esa realidad nunca va a estar señalada por el lenguaje, pero lamentablemente la mayoría de la realidad está atrapada justamente en esto que vamos a llamar lenguaje o texto, que sería más preciso lingüísticamente actualmente hablar de texto que en la concepción derridiana hablar de discurso o de lenguaje. En ese sentido podemos decir de que el lenguaje para Derrida va a señalar lo vivo y lo muerto a la vez. Lo vivo en ese tanto como un acercamiento al habla, mientras que lo muerto como un acercamiento a la escritura. ¿Por qué? Porque lo escrito es justamente lo que ya no depende de un ser vivo para ser interpretado, para ser leído, entendido, comprendido. Mientras que el habla es todo lo contrario, necesita de una persona, de un hablante, por así decirlo, para que esta gramática obtenga y se le influya a la vida. Es por eso que acá Derrida lo que va a hacer es postular a que la escritura y el lenguaje de por sí no es una cuestión dual. Va a estar muy en contra de Platón y muy en contra de los sofistas, que van a tomar justamente su partido frente a esto, frente al lenguaje. Para ya terminar justamente esta explicación, vamos a señalar de que dentro del texto se va a tomar la última parte del Fedro, justamente con dos metáforas, que es la metáfora del panal y la metáfora de Zeus. Zeus con Z, no con Zeus de deidad con S. En donde va a señalar justamente Platón mismo que el texto o el discurso escrito significa siempre lo mismo, mientras que el discurso hablado puede significar muchas cosas. Y que va a lanzar justamente Platón, va a radicalizar justamente esta concepción de escritura al juego, que es la paideia. Esto de que signifique siempre lo mismo se va a remontar a la etimología, al semainei, que es justamente del significar, mientras que el juego se va a remontar al concepto etimológico de Platón, paideia. En ese tanto, Derrida, ya para terminar, va a señalar de que existe un juego actual que él descubre entre texto y textil. Lo textil, si ustedes ven la comparación entre palabras, entre formas de palabras, textual está muy cercano a textil. Y textil para Derrida va a significar que es suplementario, que la escritura depende de por sí de una encadenación de significados, tanto etimológicos como históricos, que van a desembocar en algo llamado texto, en texto escrito en general. Es por eso que lo vivo y lo muerto
dentro de todo o sea, dentro de su concepción de escritura, pero dentro de todo el ensayo, va a estar ligado a esta nueva composición o nuevos argumentos que va a dar a favor de la hipótesis de lo textual, lo textil y lo histológico. Es por eso que justamente sale a relucir esta metáfora de los tejidos, que es justamente el istos. El istos para la Grecia antigua significaba mástil, mástil de barco, de tela de barco. También como una cadena fijada sobre el telar, como una trama. También significaba tejido, tela o pieza de telar. También significaba tela de araña o celdilla de abeja. Y ahí va nuevamente a recalcar y va a hacer alusión al texto del Fedro, a la metáfora de la celdilla de abejas. Y por otro lado, va a estar ligado al hueso de piedra de una pierna. ¿Qué significa esto? De que él va a intentar, a través de la gramatología, explicar que a través de los conjuntos de palabras existe un juego gramático en el cual se pueden tomar ciertos vocablos, ciertas similitudes entre palabras, para justamente dar nuevos significados a los textos. Por ejemplo, en este mismo de istos, va a tomar, por ejemplo, hueso de pierna, pero hueso de pierna no es como tal para Derrida, va a tomarlo como la base de algo, algo que sostiene a, que justamente va a estar también ligado a la concepción de mástil. El mástil está sostenido a través del barco. Y justamente es así como Derrida aplica la gramatología. Eso es un poco más complejo y lo vamos a ir aplicando en el resto de las clases. Y ahora sí, para terminar, vamos a terminar con una pequeña frase que es, si pues, que está justamente en la página 95 del primer capítulo exacto, que es, si pues escribimos un poco, de Platón, ya decía en el Fedro que la escritura no puede más que repetirse, que significa, semanei, siempre lo mismo y que es un juego, paideia. Aquí justamente lo que está explicando Derrida es que el mismo Platón sabía de que en la escritura había una especie de estancamiento. Pero justamente en de la gramatología en que Derrida les va a insuflir vida y va a decir no, esto no es algo muerto, lo escritural no es algo necesariamente que va a ser estático, estancado, sino que va a ser justamente algo que va a estar mucho más vivo de lo que dice Platón. Y eso más que nada, espero que nos veamos la siguiente clase y espero que me puedan comentar y dar like al video. Muchas gracias, adiós.